Este domingo llega a su fin el calendario electoral de este año 2024. En esta ocasión se define en segunda vuelta el presidente y el vicepresidente de la República para el periodo 2025-2030 entre las fórmulas Álvaro Delgado, Valeria Ripoll y Yamandu Orsi, Carolina Cose. Se espera que el escrutinio sea rápido, ya que hay solo 2 hojas para contabilizar, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en la primera vuelta del 27 de octubre. De todas formas, el resultado puede llegar a demorarse. ¿Por qué? Y bueno, porque puede confirmarse el escenario reñido ese que han marcado las encuestas, y eso entonces obliga a esperar el conteo de los votos observados para confirmar al ganador. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de votar? ¿Cómo trabajará la Corte Electoral este domingo? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor José Garchito Arena, ministro de la Corte Electoral. Doctor Garchito Arena, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto, como siempre, Emiliano, Romino. ¿Qué dice usted? ¿Esta es fácil o complicada? ¿Hay más preguntas o menos que la vez pasada? Y ya venimos, es la tercera elección del ciclo electoral. En cuanto a la organización, es lo mismo que cualquier elección, ¿verdad? Es más sencillo, si se quiere, la dinámica, sobre todo el escrutinio, porque son solamente 2 hojas de votación. Vamos por partes. Primero, los datos más burocráticos, los detalles de la elección. ¿Cuántos habilitados hay? ¿El padrón incluye algún cambio respecto al de la primera vuelta del 27 de octubre? Es el mismo padrón de habilitados del pasado 27 de octubre, es el mismo plan circuital. Se mantiene la integración de las comisiones receptoras de votos, o sea, eso se replica todo lo que vivimos el pasado 27 de octubre, con los ajustes que las juntas electorales hayan debido realizar por, yo qué sé, la indisponibilidad de un local en estos 30 días, o por razones de salud o fuerza mayor de un integrante de mesa que hay que sustituir, o por mal desempeño. Se sustituye a aquel que se haya desempeñado mal, se lo puede llegar a sustituir, pero son casos puntuales, excepciones, ¿verdad? De todos modos es conveniente en revisar en el buscador de la Corte Electoral que votemos en el mismo local. El circuito es el mismo. Vamos por parte. El tema es que el local sea el mismo. Seguramente lo va a hacer, pero no está de más confirmarlo. Volviendo a la primera pregunta yo le hacía, el 27 de octubre había 2.727.120 personas habilitadas. Exactamente. El número es el mismo, entonces. Y los circuitos, 2.569, la cantidad de circuitos es la misma. En Montevideo, Montevideo, igual, son 7.225 en todo el país. Ahí está. Y usted decía, los circuitos en principio son los mismos. Sí. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Necesariamente va a votar en el mismo lugar? Sí, seguramente. Nosotros podemos solamente votar en el circuito que nos corresponde, salvo los electores de circuitos rurales que pueden eventualmente votar en un circuito rural de su departamento, presentando la credencial, o las personas en situación de discapacidad motriz que les toque votar en un circuito no accesible, pueden hacerlo en un local circuito accesible de su serie, también exhibiendo la credencial cívica. Pero entonces, en principio, la persona vota en la misma mesa. En la misma mesa. O sea, puede ser que vote en el mismo edificio, pero lo cambian de circuito. No, el circuito es el mismo. Yo voy a votar en el circuito 732 de la escuela allí de Pérez Gomar y Comercio. Ahí voy a estar votando el próximo. Como voté el 27 de octubre, voy a estar votando el 24 de noviembre. Ahí está. ¿En qué horario van a estar abiertos? Como siempre, de 8 a 19:30, con la posibilidad de hasta 1 hora de prórroga si hay electores, llegada esa hora, sin haber sufragado. ¿Qué ocurre con aquellas personas que por algún motivo no pudieron participar en la primera vuelta, pero quieren sí hacerlo este domingo? Van y votan, ningún inconveniente, no hay ningún problema, están en el padrón, votan. A partir del día martes 26, esas personas, como las que no voten en el domingo 24 de noviembre o no hayan votado en las 2, pueden justificar la no emisión del voto, ya sea directamente en las oficinas electorales o a través de la página web de la Corte Electoral, por razones de fuerza mayor, por razones de salud. Si estaban en el extranjero, bueno, tienen 30 días para hacerlo, esto es importante. Pero el plazo empieza ahora. Empieza el martes 26 para las 2 elecciones, la de octubre y la de noviembre. Sí, recordemos, eso había quedado claro en la entrevista que hicimos previa a la primera vuelta. Este trámite se postergaba para ahora por razones obvias de organización de la Corte, ¿no? Para no tener que meterse en ese tipo de consideraciones y actividades cuando tenían que preparar el balotaje, ¿no?
Exacto. Así que arrancan ahora. El martes después. 26. Bien. Y de nuevo, ¿qué pasa con quien no vota? ¿Qué pasa con quien no vota y en cuanto a consecuencias? Bueno, como digo, el voto es obligatorio y hay sanción para la no emisión del voto. Entonces, la persona que no votó puede hacer dos cosas: o justificar la no emisión del voto, como dije, por razones de fuerza mayor, de salud, por no encontrarse en el país el día de la elección, o pagar la multa. La multa, que es el equivalente a una UR, ¿no? 1.740 pesos, o 2 URs si la persona es funcionario público o egresado de la universidad. Ahora, si justifica el voto o paga la multa, ¿ya no se aplican, claro, digamos, no va a tener problema? ¿Las incompatibilidades? Claro, a ver, si justifica la no emisión del voto o paga la multa, no va a tener problema a la hora de cobrar sueldos, jubilaciones, realizar trámites ante el Estado, firmar escrituras públicas, presentarse a licitaciones, bueno, todas esas cosas que... todo eso durante 120 días, y a partir de 120 días de la elección, o sea, esto va a ser a partir del mes de, yo qué sé, mayo, por ahí, durante 104 meses se van a hacer estos controles. Bueno, sigamos. Pasemos a un capítulo que podría llamarse ¿Cómo se vota? ¿Es imprescindible llevar la credencial? Lo hemos preguntado todas las veces, pero vuelvo a plantearlo. No, en Uruguay se puede votar sin exhibir la credencial, basta con ir al circuito que nos corresponde, decir nuestro nombre y credencial cívica, y si estamos en el padrón y en el legajo, vamos a votar sin ningún inconveniente. Las únicas electores que tienen que exhibir la credencial, como dije, además de los que trabajan el día de la elección, ¿no? Miembros de mesa, el custodio, los delegados partidarios o de las fórmulas, etcétera, son las personas en situación de discapacidad motriz que voten en otro circuito, que no es el que les corresponde, porque su circuito no era accesible, o los ciudadanos de circuito rural que voten en otro circuito rural de su departamento. En esos casos hay que exhibir necesariamente la credencial cívica. ¿Y en qué calidad vota esa persona? Van a votar observados, en ambos casos. Y vamos a aclarar qué quiere decir observado. A ver, porque claro, además hay distintas condiciones de observado, ¿no? Sí, los observados son observado simple o por identidad. Hay varias causales que pueden llevar a... Es una modalidad de emisión del sufragio, el voto observado, que lo que implica es que previo a escrutarse ese sobre, que no se va a escrutar la noche del domingo, se escruta generalmente, es la última tarea de los escrutinios departamentales y definitivos en cada departamento, previo a escrutarlo se verifica la identidad del elector, que no haya votado 2 veces. Recordemos, ese voto va a parar a otro sobre, ¿no? Ese sobre va a parar a otro sobre. El sobre amarillo, donde el elector colocó la hoja de votación de su preferencia, va a un sobre celeste, que va también con una hoja de identificación, que en el caso, por ejemplo, de los discapacitados motrices, tienen una declaración jurada, porque la persona en situación de discapacidad motriz, para poder sufragar en un circuito accesible de su serie, si el suyo no es accesible, tiene que firmar una declaración jurada de que está en situación de discapacidad motriz. Declaración jurada que obviamente, en caso de ser falsa, es delito, ¿verdad? Bueno, todo eso va dentro de un sobre celeste. Esos sobres, simplemente la mesa la noche del domingo a la hora de escrutar, del escrutinio primario, los cuenta, les pone una cinta y los guarda, no los abre. Y después, a ver, cuando llegue el escrutinio departamental, ahí ¿qué pasa con ese sobre celeste? A ver, ¿cómo se procede con cada uno? Se abre el sobre celeste, se saca la hojita de identificación, se hacen todos los controles, lo que dije hoy, ¿no? Se verifica que la persona sea quien es, que no haya votado 2 veces, bueno, etcétera, una serie de controles. Y hay 2 cajas, digamos, una sobres observados aceptados y otros rechazados. Si se acepta, va ese el sobre amarillo va a la caja de los aceptados. No se abre ahí, ¿no? No se abre. No se abre, porque si se abriera en ese lugar, como que estaría... Se mantiene el secreto del voto. Claro, se estaría violando el secreto del voto. Entonces va a la caja de los aceptados. Y si se rechaza, a la caja de los rechazados. Los rechazados terminan en el fuego, se queman, sin abrir. Los otros, se juntan todos los votos observados del departamento, aceptados, y como digo, es la última tarea del escrutinio departamental y definitivo. Ahí se abren como se abren la noche del domingo, pero se abren en la Junta Electoral del departamento. Y ahí termina el trabajo. Seguimos, estamos con el doctor José Gachito Orena, ministro de la Corte Electoral. Él está respondiendo preguntas nuestras y de los oyentes sobre qué se vota y cómo se vota el domingo. Romina, ¿los oyentes hasta ahora, en estos temas que hemos tratado, quedaron conformes o hay más preguntas? Hay más preguntas. A ver, Eduardo dice, hace casi un mes que estoy esperando esta entrevista. Perdí el talón del voto. ¿Cómo tengo que hacer?
la pide de vuelta. El talón es el certificado. El papelito que nos dan cuando... Claro, antes nos sellaban la credencial contra la papel, ahora como ya es un no. plástico, nos dan una constancia, ¿verdad? Ajá. Esa constancia se puede pedir nuevamente en la oficina electoral o descargar de la página web. ¿También se puede eso? Eso está interesante. Se puede descargar de la página web. Se va a poder descargar de la página web, sí. Bien. Eso es práctico, realmente es práctico, porque la verdad que no es muy lógico tener que ir a pedir el papel es de nuevo. Es importante una cosa que esta mañana me consultaban a propósito de los ciudadanos excluidos, ¿no? El registro cívico es un registro vivo, ¿no? Se inscribe gente, se da de baja gente. Una de las causales es la exclusión por no haber votado en 2 elecciones nacionales consecutivas. Hay todo un proceso, no es automática la baja, ¿no? Yo no voté en octubre del 19, no voté en octubre del 24, ¿puedo votar el próximo 24 de noviembre? Sí, puedo votar, porque estoy en el padrón, es el mismo padrón de octubre. Y porque además, para que se me excluya, se requiere todo un trámite. Y es una cosa importante, la justificación del voto a través de la web no me inhibe, y eso es una constancia que figura allí en la página web, no suspende el trámite del proceso de exclusión, ¿no? Porque yo para evitar la exclusión tengo que dar una prueba de vida, digamos. Entonces tengo que ir personalmente a una oficina electoral y decir, soy fulano de tal, acá estoy, me toman la huella, y entonces me van a sacar del padrón de eventuales excluidos, del proceso de exclusión, ¿tá? O sea, el trámite en la web sirve para justificar el voto, para no tener los problemas a la hora del control, pero no me evita el problema de la exclusión. A ver, si yo dejé de votar en una sola elección, no pasa nada. El tema es que si yo no voté en 2 elecciones consecutivas, no me confíe de haber justificado las 2 veces a través de la web, porque eso no evita que para la tercera elección eventualmente se me pueda excluir. Bien. Bueno. ¿Tienes alguna pregunta más de los oyentes, Romina? A ver, ya lo aclaramos, es el mismo padrón, pero sí, porque la pregunta se formula distinto y eso puede dar lugar a confusión. Señala este oyente, ¿hay cambios en el porcentaje de participación entre la primera vuelta y el balotaje? Porque si el escenario es parejo, como se proyecta, el porcentaje de participación puede ser clave, dice. Puede haber, claro. En octubre votó el 90% de los habilitados para votar. Ahora puede votar el 85 o el 95, o si vota el 90 pueden ser los mismos 90% o votos distintos, entonces puede cambiar. Pero el universo, digamos, es el mismo, es lo que no cambia. Y tiene su lógica, ¿verdad? Porque en definitiva esta elección es consecuencia de la anterior, estamos eligiendo entre las 2 fórmulas más votadas. Y acá llegamos al momento culminante de esta entrevista. ¿Qué es lo que se vota, no? ¿Qué se vota el domingo? ¿Cómo se definen el presidente y el vicepresidente de la República? ¿Cómo es la hoja de votación? Vamos por ahí enseguida en la segunda parte de la entrevista. Siguen llegando preguntas de todo tipo. Doctor Cachito Arena, escuche esta que plantea Ariel. En 60 años jamás tuve que usar la constancia de voto para algo. Hoy, si además está online, ¿para qué puedo necesitarla? No, como digo, los controles no los realiza la Corte, no los tiene que realizar cada empresa pública y privada a la hora de pagar sueldos. Pero la pregunta viene con filo después, porque dice, si la información está online, ¿no pueden conseguirla las propias oficinas públicas? O sea, ¿no es un anacronismo que la persona tenga que presentar el papelito? Bueno, a ver, hace 60 años no existían las computadoras. De acuerdo, sí, pero ahora estamos avanzando en la Corte y estamos avanzando en la introducción de tecnología en los procesos electorales. Todavía es todo un proceso, y ahí es un tema de quién tiene la responsabilidad de demostrar que votó o no, si la persona o el organismo o la empresa en la que trabaja. Pero teóricamente la empresa, la institución podría ir a un registro de la Corte Electoral y verificar fulano de tal, está bien, votó, no hay problema. Sí, ¿no? sí, podría. Sí. Ese paso hay que darlo en algún momento. Bueno, la empresa puede hacerlo. El que realiza el control es la empresa pública o privada. Si la empresa resuelve, no me traigas el papelito, yo voy a entrar al buscador de la Corte y voy a ver si votaste o no. Sí, pero ¿la empresa puede hacerlo? ¿Esa información es totalmente pública? Claro. Hoy es pública. Sí. Ah, bien. Que yo sepa, a ver, sí, bueno, buena pregunta, si es pública. Porque claro, ¿cómo se debe tener que ingresar la credencial, no? Claro, tenés que tener la información. Tenés que tener la información, la empresa tiene que tener por lo menos la información de la credencial cívica. Sí, en realidad no es que, sí, es pública en la medida que introduciendo la credencial yo puedo imprimir la constancia. Sí. Seguimos.
Este domingo finaliza el calendario electoral por este año con el balotaje para definir el presidente y el vicepresidente de la República para el periodo 2025-2030. ¿Qué se vota? ¿Cómo se vota? Estamos con el doctor José Garchito Orena, ministro de la Corte Electoral. Romina. Bueno, a propósito de lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Ada pregunta, cuando se dicen 2 elecciones consecutivas para la exclusión del padrón, ¿se refieren a periodos eleccionarios o cuál es la que cuenta para en este caso, no? La ley es anterior a la reforma del 97 y habla de elecciones nacionales y se interpreta que es la elección de octubre. O sea, cuando no se vota por 2 elecciones de octubre... Es ahí, porque la de noviembre es eventual, ¿verdad? Otra que se reitera mucho, quienes están en el exterior para justificar el no voto por estar en el exterior, ¿tienen necesariamente que llegar al país? Para evitar el proceso de exclusión tienen que presentarse a una oficina electoral, sí. Bien. O votar en una elección, para cortar, digamos, la expansión. Hay varias variantes de esto, ¿no? Yo vivo en el exterior, no voté en octubre, ¿puedo votar este domingo? Puede, si está en el padrón, puede. Después, hay quien plantea, hay otra pregunta que se reitera mucho. Mi padre, mi madre tienen, por ejemplo, Alzheimer. ¿Qué pasa en esos casos? Puede justificar la no emisión del voto por razones de salud. Bien. Un certificado lo va a poder hacer también a través de la página web, escaneando y subiendo el certificado médico. Seguimos. Vamos ahora sí a lo que se vota. ¿Qué se elige el próximo domingo? Se elige entre 2 fórmulas presidenciales. Ahora no estamos votando partidos, no estamos votando lemas, estamos votando fórmulas, personas. Por eso las papeletas, las hojas de votación son idénticas, son iguales en su diseño. Vamos a ir poniéndolas en pantalla a para una sola tinta, la emisión en video. Blanco y negro, tienen los nombres de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, la fotografía y la fecha de la elección, 24 de noviembre de 2024. Uh-huh. Ahí está. Ahí tenemos los 2 papeles, las 2 papeletas. Uh-huh. Ahí está cada una de las 2 con los datos que recién explicitaba el doctor Garchito Orena. A partir de esas imágenes hay preguntas, ¿no? Primera puntualización. Estas papeletas están impresas en blanco y negro. Uh-huh. Hemos sabido de personas que reciben con reticencia las hojas que un militante les entrega porque piensan que son fotocopias de listas originales que deberían contener colores como en la primera vuelta. Eso ha pasado, ¿no? Claro, la gente está acostumbrada al catálogo enorme de colores que implicó la mesa en el circuito el 27 de octubre, ¿no? Colores de todo tipo, bueno. Estas hojas son en blanco y negro, punto. Sí, así está definido en la ley desde el año 1999, que fue el primer balotaje. Siempre han sido iguales. ¿Por qué? ¿Por qué no se imprimen en colores? Yo entiendo que es simplemente para, justamente, esta es una elección dicotómica, se eligen personas, y para no distraer. Hay que votar uno u otra fórmula y punto. Tienen poca gracia las papeletas, sí, efectivamente, sí. Tienen poca gracia, sí. Suenan a fotocopias, pero no son. No son fotocopias. No son fotocopias, esas son las de verdad, esas son las que hay que elegir. Bueno, ¿qué más? Como quedaba, creo... Van a estar en los cuartos secretos, porque los partidos... La impresión corre por cuenta de los partidos políticos, de los comandos de campaña de las fórmulas, que las entregaron en las juntas electorales, que se agregaron al material electoral, en la urna, ¿tá? O sea que el domingo van a estar... paquetes de hasta 500 papeletas de estas por circuito, o sea que los miembros de mesa las van a instalar en el cuarto secreto, que el cuarto secreto es un biombito acá en Montevideo, simplemente como son 2 hojas nada más, y sin perjuicio de que los delegados de las fórmulas durante la jornada electoral podrán reponer, y por supuesto, y siempre es conveniente, llevar consigo la hoja, porque uno ya la revisó, ya vio que tiene todos los elementos, ¿vio? Acorre también esa recomendación, porque había oyentes que cuestionaban que fuera así por el hecho de que no tiene la complejidad de octubre. Yo siempre recomiendo, porque no tenés que andar agarrando y mirando allí. Tú te llevaste tu hoja, ya sabés que la revisaste, está prolijita, no tiene mancha, no tiene raya, no tiene rotura. Mejor así. Bueno, la papeleta, esa que estamos viendo, vamos a ponerla en pantalla de nuevo, tiene arriba... voto por la fórmula, después el nombre del candidato a la presidencia de la República, el nombre de la candidata a la vicepresidencia de la República y más abajo en algún lugar de la hoja la fecha, 24 de noviembre de 2024. Esa es toda la información. Entonces, es una sola hoja. ¿Sí? A nivel nacional es la misma en todo el país. Una sola hoja, no cambia departamento a departamento. No.
Esa es otra puntualización importante. Ustedes ven, no lleva al departamento. No, por eso. Es nacional. No, pero el que la recibe puede decir, epa, acá hay algo raro, no corro riesgos. También ha pasado eso, nos han contado militantes que están en las recorridas, que, por ejemplo, hay una persona que tiene miedo de que le anulen el voto por poner en el sobre una papeleta que no corresponde a su departamento, ¿no? Esta vez eso no pasa. Eso no pasa. La papeleta es una sola, o mejor dicho, son dos, pero cada una es única para todo el territorio nacional. Muy bien. Después, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la fórmula presidencial ganadora? Gana la fórmula que tenga más votos. Un voto de diferencia sirve para ganar. Y esta es otra puntualización importante, por más que la pregunta mía podía sonar elemental, no es tan obvio porque para mucha gente hay confusión entre cómo se define en segunda vuelta y los requisitos que se establecen para que un candidato o un partido pueda ser el ganador de la primera, ¿no? Vuelta. Claro, en la primera vuelta sí, se requiere tener la mayoría absoluta de los votos emitidos. Ahí sí se tiene en cuenta el universo total de votos y la fórmula para ganar en primera vuelta tiene que tener la mayoría absoluta de la totalidad de esos votos. Ahora basta con tener un voto más que la otra fórmula para ganar, independientemente de cuál sea la cantidad de votos o el porcentaje. Ahí está. Esa aclaración es vital, digamos, ¿no? Acá no hay porcentaje ninguno, ni siquiera el 50%. No. Ni 50, puede ganar una fórmula que no llegue al 50%. De ello ya ocurrió. Sí, supongamos, puede haber una cantidad enorme de votos en blanco y anulados, yo qué sé, pero no importa. Lo que importa es cuál de las dos fórmulas supera a la otra. Exactamente. Y puede superar por un voto solo. Acá viene una pregunta, esta sí, complicada, incomodísima. ¿Puede haber empate? ¿Puede darse la posibilidad de un empate? Y como poder, supongo, posible puede ser, probable es difícil. Sí. ¿No? O sea, la diferencia entre posible y probable, pero sí, es posible. No hay previsión para el caso de un empate. Hablábamos más temprano que en el año 1946 en Durazno hubo un empate entre las fórmulas a la intendencia, los partidos blanco y colorado en Durazno para la intendencia. Esa corte electoral la presidía el doctor José Irureta Goyena, y como había impugnaciones, como siempre hay, de votos en circuitos y demás, la corte resolvió repetir la elección en 3 series electorales del departamento, y bueno, y así se zanjó la Al elección. repetir la votación en esas circunscripciones, se definió. Se definió la elección. Se desempató. Pero podría haber pasado que no se desempatara. Pero fue una decisión muy puntual y, como digo, se tuvo en cuenta las circunstancias del momento. Hoy, si se diera un caso de ese tipo, no sé, la Corte tendrá que tomar alguna decisión, no sé. Lo pregunto porque casualmente, por lo menos según las encuestas, la competencia viene muy pareja, viene muy reñida. Entonces, es menos descabellado que nunca pensar en la eventualidad remota esa del empate, ¿no? Entonces, no hay nada previsto para ese caso. No hay nada previsto. Bueno, ojalá que no se dé. Quedamos como en un vacío de poder. ¿Qué pasa? No, ahí le tiene que resolver la Corte, ¿no? Y la Corte tendrá que hacer, sí, analizar el tema y resolver, tomar una decisión. ¿Sí? Bueno, entonces, gana aquella fórmula presidencial más votada, aunque sea por un voto. Bárbaro. Y acá venimos, quizás ya quedó dicho al pasar, pero le quiero plantear explícitamente una duda. ¿Tiene algún efecto el voto en blanco o anulado? Todo esto viene a cuento de que algunos dirigentes políticos, vamos a no mencionar nombres, pero algunos dirigentes políticos esta semana advirtieron que el voto en blanco o anulado favorece al que termina siendo más votado. Desde el punto de vista electoral no tiene ninguna influencia en la trascendencia, porque como digo, lo que se tiene en cuenta son los votos a las fórmulas. Y bueno, la que tenga más votos es la que gana. O sea que desde el punto de vista electoral no tiene incidencia los votos en blanco o anulados. Las consideraciones políticas o sociológicas, bueno, eso corre por otro carril, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Otra cosa es que el dirigente piense y le esté diciendo al ciudadano, oiga, comprométase, no vote en blanco, no vote anulado, acá estamos ante una determinación fundamental. Eso es toda una discusión filosófica, ¿qué significa el voto en blanco? Si es una no toma de posición o es una posición en sí, es toda una discusión de la filosofía del derecho. Pero bueno, y ya que nos metimos en este campo del voto en blanco y anulado, ¿qué es un voto en blanco en este caso?
Bueno, por ejemplo, un sobre que no contenga absolutamente, que no tenga nada, que no contenga hoja de votación. Ese es un voto en blanco. Puede no contener nada o puede tener un objeto que no sea una hoja de votación. En ese caso también es un voto en blanco, por más que en el sobre haya un objeto. Ajá. Pero no hay hoja. Porque el voto anulado, lo que se anula es la hoja. Si no hay hoja... Está bien. O sea, que si alguien pone 4 billetes de $100... sí, bueno, es un voto en blanco. Si alguien pone solamente 4 billetes de $100, eso es un voto en blanco. Es un voto en blanco. Después recuperará o no los $400, pero... El objeto extraño. Pero terminó feliz. Lo que pasó en la pasada terminó recuperado. Terminó con aplausos. Bueno, pero así que, si hay un objeto extraño y no hay ninguna papeleta de votación, es un voto en blanco. Exacto. Si hay un objeto extraño y una papeleta, ¿qué pasa? Eso sí es voto anulado. Ahí sí, porque el objeto extraño anula. Una de las causales de anulación es que la hoja vaya acompañada con un objeto extraño. ¿Qué otras causales de anulación del voto? Que esté rayada, que esté rota, que que esté doblada de una forma que haga entender que el elector quiso marcar el voto. Lo que se quiere evitar es justamente la identificación del voto, ¿no? Que el elector pueda decir, che, ¿viste el voto aquel que tiene una rayita, que yo le rompí una puntita, bueno, o lo rompí al medio, le rayé acá, le puse una firma atrás? Bueno, todo lo que tienda a identificar el voto es lo que lleva a su anulación, para mantener el secreto del voto. Sí, esto viene de épocas pretéritas. Quizás también hoy se dé, ¿no? Que alguien tenga que probarle a un dirigente político que lo votó efectivamente, ¿no? Viene de ese tipo de prácticas. En Uruguay, no digo en el mundo, en Uruguay yo creo que es una práctica que ya está permitida, ¿verdad? Pero son garantías que seguramente retroalimentan justamente la pureza del sistema, así que mantengámoslas. O sea que no se puede marcar el voto de ninguna manera. Exactamente. Pregunta adicional. Bueno, esta viene por el lado reclamos a la Corte Electoral o el sistema electoral de nuestro país. ¿Algún día se pondrá una impresorita en cada cuarto secreto para imprimir el voto y ponerlo en el sobre, en lugar de tener que hacer, como hacemos como país, el fenomenal gasto en imprimir hojas de votación en exceso, etcétera, etcétera? ¿Quién lo sabe? En cualquier caso es una reforma electoral, ¿no? De la ley. No depende exclusivamente de la Corte Electoral. Ya venimos con la última parte de la entrevista con el doctor José Garchitorena. Por ejemplo, a propósito de dudas que hay con hojas de votación que circulan y que parecería que no van a estar habilitadas, que tienen, por ejemplo, que le falta algo de información o que tienen tal o cual quiebre o corte. ¿Qué se vota y cómo se vota este domingo en el balotaje? Ese es el tema. Estamos aclarando dudas con el doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Voy a pedirle de nuevo a Andrés, nuestro operador de video, que coloque en pantalla las 2 papeletas, las 2 hojas de votación. Ya recordamos qué es lo que tiene que contener la hoja. Voto por la fórmula, fulano a la presidencia de la República, mengana a la vicepresidencia de la República, foto de ambos y abajo 24 de noviembre de 2024. ¿Qué pasa, doctor Garchitorena, si una hoja de votación no tiene algo de esa información que yo acabo de repasar recién? La ley lo que establece es que los errores de imprenta no son motivo de anulación. Entonces, por ejemplo, si hay una mayor tinta en un lado, menos en otro, si falta algo, pero por un tema de impresión, bueno, eso no sería motivo de anulación. En estos días hemos estado recibiendo de las 2 fórmulas modelos de papeletas, de hojas, que les falta la fecha, la de Delgado, o tiene diferente tonalidad, la de Orsi. Y bueno, la Corte en todos esos casos lo que ha resuelto es tener presente, comunicárselo a las juntas electorales a sus efectos, con la intención de, bueno, que si aparece alguna hoja, en principio se valida. Pero habrá que estar caso a caso, naturalmente. El implícito, porque capaz que no quedó claro más temprano, es que no hay una única impresión de las papeletas, ¿no? No es que se contrató a una imprenta y en esa imprenta se hicieron todas las de uno y todas las del otro. Cada partido, cada sector, agrupaciones han ido imprimiendo por su cuenta y entonces puede haber diferencias. Puede haber diferencias hasta de gramaje, al tacto de la hoja, o unas son más gruesas, más rígidas que otras.
Puede haber. Pero entonces, concretamente, si a una de ellas le falta la fecha, concretamente, si le falta la fecha, porque ha habido circulación de información en torno a esa advertencia, ¿no? ¿Qué ocurre con esa hoja? Bueno, como digo, la fórmula Delgado-Ripoll presentó en la Corte unas hojas a las que tiene guillotinada la fecha. Guillotinada porque claramente la hoja es más chica, más corta. Cortaron mal. La cortaron mal o sí, no sé, falta la fecha y está cortada. Y la Corte, como digo, como en los otros casos, lo que resolvió fue tener presente esa denuncia, o sea, la posibilidad de que aparezcan esas hojas, se comunicó a las juntas electorales, que son las que en definitiva hacen el escrutinio departamental y definitivo en cada departamento, para que, bueno, las tengan en cuenta, ¿no? Llegado el caso, podrá validarse, pero como digo, hay que estar caso a caso. Pero se valida, esa hoja se valida. En principio sí, se nota, si no fue voluntad del elector cortar en la fecha para identificar su voto, sino es que fue un error en la imprenta al guillotinar o una maniobra, porque se está repartiendo sin la fecha, bueno, en ese caso obviamente no es responsabilidad del elector y por eso se puede llegar a validar, claro. ¿Qué pasa con una hoja de votación que tiene errores de ortografía? ¿Qué pasa si falta una letra, si está mal escrito un nombre? Bueno, como digo, eso depende también, es la casuística, ¿no? En general estas hojas fueron presentadas a la Corte, su modelo, la Corte las aprobó. Ajá. Y allí ingresaron las diferentes imprentas. Ajá. No hemos recibido por ahora ninguna denuncia de que de imprenta haya salido, yo qué sé, Yamandú con doble L, ¿no? Pero bueno, habrá que estar al caso a caso. Porque suele darse, ¿no? Como una psicosis ahí. Sí, no, y más cuando el resultado aparentemente es tan reñido, obviamente entran todos estos nerviosismos, pero yo lo que sugiero es calma. Calma. Si efectivamente tienen ese problema, ¿no? Que cada elector verifique que las hojas de votación tienen las características y lo que tiene que tener y no va a pasar nada, ¿no? Preguntaban algunos oyentes, ¿configura fraude la distribución a sabiendas de papeletas adulteradas o dañadas? Puede constituir delito electoral, que no es competencia de la Corte Electoral juzgarlo. Los delitos electorales que están previstos en la ley de 1925 son competencia del Poder Judicial. Convengamos que en Uruguay no hay jurisprudencia, porque no hay denuncias realmente, no tenemos denuncias a propósito de estos temas. Para terminar, doctor Garchito Arena, ¿en qué momento la Corte Electoral dará a conocer el resultado oficial del escrutinio primario? Como ha venido ocurriendo desde el año 2019, la Corte, a medida que vaya recibiendo de cada comisión receptora de votos el resultado de su escrutinio primario, lo irá publicando en la página web de la Corte. A esos efectos, en esta elección también tendrá cada comisión receptora de votos su tableta con la aplicación que le permitirá la transmisión rápida de esos resultados. ¿Cuándo lo recibiremos? Cuando la mesa termine de escrutar. ¿Cuándo será eso? El tiempo que le demande. La Corte no les impone una hora de entrega de la información, así que pero bueno, son 2 papeletas. Seguramente es el escrutinio más sencillo de todo el ciclo electoral, así que bueno, suponemos que en la noche del domingo tendremos una enorme cantidad de resultados del escrutinio primario, que como tal es un escrutinio provisorio, no es definitivo, la Corte no proclama nada el domingo. La Corte recién, los resultados del mes de octubre los proclamó, los plebiscitos creo que fue una semana después, cuando terminaron los escrutinios departamentales. Las proclamaciones las aprobamos este miércoles de los candidatos, diputados y senadores electos. O sea que Pero el escrutinio primario es el resultado de los escrutinios de todas las mesas. De los 7.225 circuitos. Bien. Ese escrutinio primario, un colega suyo de la Corte, el doctor Corseñac, decía que podría estar pronto 1 hora y media o 2 horas después del cierre de las mesas. Sí, puede ser que ya a partir de ese momento empecemos a recibir información, obviamente. Pero como digo, la Corte no pone una hora ni se compromete y aparte la vamos a ir publicando a medida que lo vayamos recibiendo y tampoco sabemos de dónde lo recibimos, porque puede venir de un circuito rural de Tacuarembó o puede venir de acá de un barrio de Montevideo. Eso es aleatorio en la medida que terminan y comunican. Bueno, y entonces, usted decía, el escrutinio primario no resuelve nada desde el punto de vista formal, ¿no? La proclamación la hace la Corte Electoral después que termina el otro resultado del escrutinio departamental y definitivo. Departamental, que es el escrutinio en el que se ya incluye los votos observados. Ahí está. Entonces,
¿Qué puede pasar el domingo de noche? ¿Qué puede pasar cuando termine el escrutinio primario en una competencia que viene tan reñida como esta? Puede pasar lo que ya pasó, que la cantidad de votos observados sea superior a la diferencia de los votos entre las fórmulas. Recordemos, quedó dicho hace un rato, este domingo en el balotaje gana la fórmula que tenga más votos. Nada más, no se requiere ningún porcentaje de nada. Es la fórmula que tenga más votos y puede ganar por un voto. Ahí nomás queda definido el próximo presidente y la próxima vicepresidenta. Pero, decía usted, puede pasar, podría teóricamente pasar que la diferencia entre una fórmula y la otra... Ya pasó en el año 19. Y pensemos, ahora en octubre hubo 34.000 votos observados. La diferencia puede ser 15.000 votos, 20.000 votos, que no es poco, ¿no? Son 15, 20.000, son menos que los 34.000. Ahí está. ¿Qué pasa si una fórmula supera a la otra? Es más votada, pero por 15.000 votos de diferencia, cuando hay 34.000 observados. A ver, desde el punto de vista de la Corte Electoral no pasa absolutamente nada, porque la Corte Electoral el domingo de noche no va a proclamar nada. Ajá. O sea que para nosotros en realidad es indiferente. Desde el punto de vista político, bueno, dependerá de la evaluación política que haga cada fórmula, de si esa diferencia es remontable con los votos observados o no, etcétera. Es una evaluación política que, bueno, que hará cada una de las fórmulas. Doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, gracias por acompañarnos esta mañana y por responder a toda esta batería de preguntas. Mire que teníamos más, ¿eh? Yo estudié para más, pero bueno. Gracias a ustedes. Seguramente, bueno, vamos a estar en contacto en el fin de semana y domingo o lunes, así que nos mantenemos en comunicación. Con mucho gusto.